Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. El derrumbamiento paulatino del muelle de Puerto Colombia parece competir tristemente con la suerte de ese municipio del Atlántico, donde el turismo se ha ido diluyendo lentamente. 2 duros golpes le había asestado la naturaleza al muelle durante los años 2009 y 2010, en los que se desplomaron largos tramos que determinaron su cierre hasta la madrugada de hoy, cuando perdió otro pedazo importante de su estructura. Pero el golpe más certero fue el olvido de sucesivos gobiernos que desde 1943 abandonaron a su suerte a aquel gigante que en los comienzos del siglo XX era considerado el tercer muelle más largo del mundo. Este hecho, además del dolor que ocasiona, debería llenarnos de vergüenza ante el mundo, que aún mantiene en pie obras legendarias e inmortales, como el viaducto romano, las pirámides de Egipto y la muralla china. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telcaribe.com. Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Estos son nuestros titulares aquí en las noticias, porque como siempre recuerden, nuestro compromiso es con la verdad. Antes de iniciar este informativo, queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan fielmente de 6:30 a 7 de la noche aquí en las noticias. Muy bien, ahora sí, estos son nuestros titulares. Comenzamos. Alias Don Antonio insiste en acusaciones contra la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe. En sus nuevas revelaciones, asegura que Silvia Guete intentó sobornar con 200 millones de pesos a un testigo clave para que cambiara su testimonio. El mercado de Santa Marta quedó sin protección como consecuencia de las fuertes brisas. El techo se derrumbó y varios locales fueron destruidos por el impacto de los escombros. Mediante llamada millonaria, delincuentes se llevaron dinero y joyas de una residencia en Sincelejo por valor de 300 millones de pesos. La policía capturó minutos después a 2 personas señaladas como responsables del ilícito. Y en deportes, definitivamente la falta de gol en Junior lo tienen al borde de la piragua en la Copa Libertadores de América. Y en las noticias del entretenimiento todo está listo para dar inicio al Festival Francisco el Hombre. Hablaremos de esto y mucho más al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención, 2 explosivos de bajo poder estallaron hoy en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño en Bogotá. Las autoridades reportaron normalidad de la edificación de la Casa Presidencial, indicando que no hubo heridos ni daños materiales. Por ese hecho, una persona fue detenida. Bien, seguimos con más noticias. El ex jefe paramilitar alias Don Antonio hizo nuevas acusaciones contra la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe. Según el ex paramilitar, la rectora habría intentado sobornar a un testigo. La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete Ponce, habría intentado sobornar a uno de los postulados de Justicia y Paz para que cambiara su versión que la implica en el asesinato de Fernando Cepeda, esposo de la hijastra de la directiva académica. Este nuevo giro se desprende de la entrevista que concedió a la W Radio Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, comandante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas. Según el ex jefe paramilitar, un abogado habría ofrecido 200 millones de pesos al postulado que señaló a Silvia Guete Ponce de haber pagado 150 millones para asesinar al ganadero, para que cambiara su versión y crear dudas en el proceso. Yo sí tengo conocimiento de que la señora Guete ha enviado a algunos abogados o a un abogado a la cárcel modelo de Barranquilla a ofrecer específicamente 200 millones de pesos a uno de los desmovilizados que declaró en contra de ella para que cambie su testimonio. Las revelaciones de Don Antonio también salpicaron a la antigua empresa recaudadora de impuestos en Barranquilla, Métodos y Sistemas. Fierro aseguró de la existencia de relaciones con la empresa y la colaboración que el grupo empresarial ofrecía a las autodefensas. En estos momentos justamente estoy rindiendo declaración ante el magistrado Iván Velázquez.
y se están tratando todos esos temas. También confirmó que el Frente José Pablo Díaz, al lado de Jorge 40, manejaron en su momento la alcaldía de Barranquilla y otras más. El muelle de Puerto Colombia perdió esta madrugada 40 metros de su estructura como consecuencia de un nuevo derrumbe por su mal estado. Las autoridades de ese municipio analizaron las causas del deterioro de esa histórica obra. El antiguo muelle de Puerto Colombia continúa cayéndose. Hoy se encuentra dividido en 4. Después de que varios empresarios han tenido la intención de reconstruir esta obra, desde el 2009 no ha pasado nada. Hoy se cae a pedazos bajo la mirada atónita de los gobernantes y la comunidad. Se pidió ayuda a nivel central en Bogotá y parece ser que no le dieron viabilidad por el Ministerio de Cultura. El presidente del Consejo de Puerto Colombia, Ricardo López, dice que la venta del lote 20 del distrito de Carretera es la solución para la reconstrucción del muelle. 1, que el lote se tiene que vender a través de una subasta. Y 2, que la autoridad competente para hacerle un avalúo no es el IGA y no la lonja de propiedad y raíces. Sin embargo, ese proceso de venta del lote hoy presenta irregularidades. El distrito de Barranquilla tumbó una paderilla de acceso al lote, hizo remoción total de tierra. Ornella Nieto en las noticias. Una vez más, la historia del muelle de Puerto Colombia ha salido a flote. En esta oportunidad es como consecuencia del desplome de otro segmento importante de su estructura. Hace 3 años empezó el desplome del muelle de Puerto Colombia, obra arquitectónica insigne del Atlántico, y desde donde entró el desarrollo industrial, portuario y turístico de esta zona en el año de 1880. Fue un puerto próspero, fue una de las grandes entradas fijas a nivel de América, de Sudamérica, con respecto al intercambio que tuvo con el Viejo Mundo. Elkin Núñez, apasionado historiador del Viejo Muelle y nativo de esta región, empezó a sus 4 años a investigar sobre el tema. El culpable, su padre Pedro Núñez, alcalde de Puerto en 1957. Era el puerto más seguro a nivel mundial. Era a nivel nacional uno de los puertos que le generó al país las mejores divisas y quizás fue Puerto Colombia, como dice la historia, la puerta de oro de Colombia. Desde la antigua vivienda donde habita, Elkin dice que los únicos culpables del colapso del muelle es el gobierno nacional. Hay una connotación muy directa y el culpable de todo esto es el Estado colombiano, sus gobernantes, sus dirigentes, sus líderes. Ornella Nieto en las noticias. Mediante el sistema denominado la llamada millonaria, 2 delincuentes se apoderaron de dinero y joyas en una vivienda ubicada en Sincelejo. Los delincuentes fueron capturados minutos después por la policía. Mediante la modalidad de llamada millonaria, esta pareja de hermanos, según la policía, pretendía robar a una familia cincelejana. Títulos, valores representados en 300 millones de pesos y joyas avaluadas en 10 millones de pesos. A un vecino le pareció extraño que la empleada del servicio entregara en la puerta de la vivienda una caja fuerte. Le dijeron a la muchacha del servicio que cogiera la caja fuerte, joyas. Ella le entrega, le dicen que va a llegar una persona, le entrega, es una mujer. Ahí actúa la policía judicial y se logra pues la recuperación de los elementos, 8 millones en joyas y más de 300 millones de pesos en artículos de valor, en títulos de valor. Hora más tarde, la policía capturó a los responsables del frustrado robo a través de una llamada millonaria y los puso a órdenes de la autoridad competente. Por otra parte, uno de los denominados parques para la convivencia fue escenario hoy de un accidente en el barrio El Carmen. Un kiosco instalado en el centro del parque se derrumbó por las fuertes brisas. 3 estudiantes heridos dejó como resultado el desplome de un kiosco del Parque Roberto el Flaco Meléndez, que fue inaugurado el 18 de noviembre del año pasado por el entonces gobernador Eduardo Verano de la Rosa. El comején y las fuertes brisas fueron la causa de este accidente. Se sintió una brisa muy fuerte, muy fuerte, y un estrupicio cuando se cae el techo, toda la estructura. Los niños, al sentir la bulla, se abrieron todos a correr, salieron corriendo y 3 de ellos no corrieron con la misma suerte. Los habitantes del sector denunciaron la mala calidad de la estructura de madera. Como pueden ver, es una obra que no tiene 4 meses, 4 o 5 meses, y ya lo que está ocasionando, cómo está el parque con tan poco tiempo de entrega. Este es el segundo parque de convivencia que genera polémica en Barranquilla y cuyas obras fueron acometidas por la anterior administración departamental. Claudia Avendaño, Las Noticias. Muy bien, y 2 estudiantes del Colegio Eustorgio de Salgar, involucradas en un caso de intolerancia, fueron sancionadas por la Rectoría. El caso es analizado por la Secretaría de Educación Departamental.
Luego de la riña protagonizada por 2 alumnos del colegio Eustorgio de Salgar y de la denuncia de 8 agresiones más en la institución, extraoficialmente la rectora de la escuela, María Salas, dijo a Las Noticias que los estudiantes fueron sancionadas por 1 semana y que tanto a ellas como a su familia se les está haciendo un trabajo psicológico bajo la supervisión de la Policía de Infancia y Adolescencia. La docente asegura que esta situación no se volverá a repetir. Entre tanto, el secretario de Educación, Carlos Prasca, asegura que se vigilarán los casos de violencia en esta institución educativa. Estaremos enviando comisiones de supervisores para que hagan el seguimiento del caso y para que tomen las medidas, por lo menos nos informen sobre las medidas que debemos adoptar. Ornella Nieto en Las Noticias. Y las fuertes brisas que azotan el litoral Caribe ocasionaron estragos en Santa Marta. El techo del mercado público se derrumbó, ocasionando así grandes pérdidas materiales. La fuerte brisa que azota Santa Marta en los últimos días estuvo a punto de causar una tragedia al desplomarse anoche parte del techo cubierta del nuevo mercado público que aún no entra en servicio. Desde las 9 de la noche que comenzó esto, un terremoto que no sé ni qué, también se cayó, no sé, la brisa lo tumbó. Desgraciadamente se nos cayó el techo y no hubo víctimas. Los afectados denunciaron que hasta esta tarde ninguna autoridad distrital había hecho presencia para evaluar los daños y brindar ayuda. Pedimos al alcalde del mercado porque no estamos en el espacio público. Que hay más o menos más de 50 personas que han perjudicado en este sector. Habemos varias personas sin trabajo, perjudicadas en esto. ¿Quién responde? Se reportó la caída del techo de planteles educativos y residencias que se dieron ante el embate de los fuertes vientos. Veamos hechos importantes aquí en Las Noticias. Nos hablaron de la calle del crimen y fuimos en busca de ella. Sin saberlo, preguntamos el porqué del sonado nombre. Luis Ortega es un vendedor del sector que hoy nos puede contar, Luis, ¿por qué le llamaban la calle del crimen? No, pienso yo que no era tanto por los crímenes, sino que era zona de cantina, de bulle, de fiestas, de vainas, ¿sí? Este callejón contiguo a la zona Cachacal entre la calle 32 con carreras 40 y 42, pleno centro de la ciudad de Barranquilla, donde la vida de esos años fue de pleno desenfreno y locura. El más peligroso y temido de todos los tiempos, pero el más apetecido por los hombres, porque esta sería la zona que entre trago y mujeres sería la diversión de hace más de 50 años, como nos lo contó Luis Ortega. Todo el mundo le tenía miedo al borracho, a los rateros. Antes se van a decir, cógelo, que le roban la cadena. Seguimos buscando historias, anécdotas sobre esta calle, y pocos son los conocedores. Sin embargo, encontramos a un veterano de este lugar, a Manuel Escobar, quien nos contó cómo eran esas noches, cuando el mejor estilo del lejano oeste, los visitantes de esos bares se peleaban por las prostitutas. O que bebían con las bandidas, se mataban, y por eso pusieron la calle del crimen. Todos esos sitios hoy ya no existen. Esa historia ahora contrasta con un sector próspero y comercial. Y bien, de esa calle hoy solo quedan las viejas edificaciones y los recuerdos de algunos de sus más antiguos habitantes. La calle del crimen hoy contrasta con la calle del comercio. Informó para las noticias de las 6:30, Jason Barandica. 6:44 minutos, hacemos una primera pausa aquí en Las Noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. Nuestro compromiso es con la verdad y a partir de hoy nuestro compromiso también es humano. Todos los meses haremos entrega de una silla de ruedas a las personas que la requieran en cualquier lugar del Caribe colombiano. Un grupo de amigos de Las Noticias evaluará cada uno de los casos que mediante correos o cartas nos hagan llegar. El equipo periodístico de Las Noticias de las 6:30 visitará el lugar y cada mes entregaremos una silla de ruedas. En Colpatria nos gusta cuando nuestro dinero se multiplica rápidamente. Renta Premium Colpatria, una cuenta de ahorros flexible con la rentabilidad de un CDT. Con una supertasa de 6.3% efectivo anual. Multibanca Colpatria. Vivimos lo mismo que tú. Llegó a tu barrio lo único que faltaba. Leche Alpina entera y deslactosada con la calidad de Alpina y a un precio increíble. Llegó el fin de semana del amigo Comcel. Hoy habla gratis en prepago Comcel. Recarga desde 1,000 pesos y habla sin parar con tus 9 números amigo Comcel toda la noche. Inscríbelos gratis y comprueba que Comcel siempre te da más.